Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarnos una vez más con el doctor César González. Hoy vamos a hablar de un tema en remembranza al día martes 14 de noviembre que se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar del daño renal por diabetes, lo que es la insuficiencia renal o enfermedad renal crónica secundario a esta gran enfermedad que es la diabetes, cómo se van dañando los riñones, así como otros órganos como el corazón, por esta gran pandemia o epidemia que es la diabetes. Es una enfermedad que va creciendo en forma exponencial. Hoy vamos a hablar de cómo fisiopatológicamente, o sea, cómo se está dañando sus riñones si eres diabético o si tienes algún familiar con diabetes. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, pero antes de iniciar quiero agradecer a todo el equipo del doctor César González que hacen posible la transmisión de estos contenidos de salud que es para ti y para toda tu familia. Gracias, mi apreciado Raimundo, mi querida hermana Flor Argelia González, Stephanie Gaspar, las chicas de recepción y todo el equipo médico quirúrgico que hacen posible esta transmisión. Gracias, gracias. Y también hacen posible cambiar la vida y la enfermedad renal crónica la cambiamos a través de los procedimientos de cirugía, llámese trasplante o nefrectomías por riñones poliquísticos, en cantidad de patologías o enfermedades de los riñones, lo hacemos de todo corazón. Mi apreciado Raimundo, iniciamos el día de hoy, vamos a hablar de la diabetes. Para empezar a hablar de la diabetes debemos diferenciar que hay dos tipos de diabetes. ¿O qué es la diabetes para empezar? La diabetes es el nivel de glucosa arriba de lo normal. Cuando están los niveles elevados del azúcar o glucosa, estos van a empezar a hacer daño en todos los órganos. Pero para poder diferenciar el tipo de diabetes, tenemos que saber que hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es que se presenta en los jóvenes, en los niños. Y lo más importante es que en la glándula que se forma la hormona insulina, pues hay unas células que se llaman células de Langerhans. Esas células pues no producen o no se formaron y no producen la insulina. Son aquellos niños o jóvenes que son insulinodependientes, que dependen de la insulina para poder así disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Y los diabetes tipo 2 son aquellos diabéticos que nacieron con su glándula pancreática normal, con sus células de Langerhans, pero por unos malos hábitos de alimentación y sedentarismo, por no hacer ejercicio, pues desarrollaron una resistencia a la insulina. Esto quiere decir que fueron creando un dispositivo entre la célula y la hormona de insulina. La hormona de insulina es encargada de introducir a la célula el azúcar o la glucosa. Bueno, ellos por no hacer ejercicio, por llevar unos alimentos ricos en azúcar o carbohidratos, van creando, como para darme a entender, es como en la chapa de la puerta una tapa y entra la llave que es la insulina, pues ya no hay la posibilidad de entrar a la célula porque crearon una resistencia a la insulina. Y esto es donde incrementa el número de personas a nivel mundial, los diabéticos y sus complicaciones. A ver, doctor, pero ¿cómo es posible que el azúcar o la diabetes, altos niveles de azúcar en la sangre, cómo dañan a los riñones? La respuesta es muy importante que lo sepas. Al incrementarse los niveles de azúcar en la sangre, con el tiempo van creando una adherencia en las partes internas de las arterias de colesterol y triglicéridos. Por lo tanto, van dañando la microcirculación, la circulación más pequeña, como son la de la retina, retinopatía diabética, y la de los riñones, que son las nefronas o los filtros importantes en donde se lleva a cabo precisamente la desintoxicación de todas las toxinas que se producen día a día con los alimentos, con la actividad física. Ahí es donde se filtran todas esas toxinas, se depura toda esa sangre que entra a estos ahora sí que glomérulos o filtros, pues hay una microcirculación y esa circulación se va tapando por la adherencia de colesterol y los lípidos en la sangre. Esto es la principal causa del daño renal en pacientes diabéticos. Así que es importante
mantener los niveles de glucosa sanguínea en niveles adecuados para evitar este tipo de complicaciones. Muy, muy común es que se presenten, aparte del nivel de azúcar elevada en los pacientes con nefropatía diabética, hay también un incremento en los lípidos, como ya había comentado, colesterol y triglicéridos, y esto es a raíz de que uno consume alimentos ricos en carbohidratos o en azúcares y no hace ejercicio, pues esta azúcar se va a transformar en colesterol y sobre todo en triglicéridos y se va a ir almacenando en el hígado. Todo, entonces empieza a haber hígado graso, empieza a subir de peso la persona y empieza también a aumentar el nivel en el torrente sanguíneo de colesterol y triglicéridos, que a la larga también van a aumentar la capa interna de la luz, disminuyendo el flujo sanguíneo en los riñones, en la retina y en el corazón. Y por lo tanto estos pacientes también tienen mayor riesgo de tener un infarto o tener hipertensión. La hipertensión arterial, si se conjuga con el nivel alto de azúcar, también con los niveles elevados de colesterol y triglicéridos y la hipertensión, ya se forma un síndrome que se llama síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico, ¿por qué? Porque también está caracterizado por hipertensión o aumento en la presión arterial. Entonces estos pacientes tienen que estar muy, muy al pendiente de estas tres alteraciones, porque la hipertensión y la diabetes van a ocasionar también un daño en sus filtros, en sus glomérulos. ¿Por qué? Porque aumenta esa entrada de sangre con mucha presión y van abriendo las membranas y van desarrollando microscópicamente eliminación de proteínas a través de la orina. Y esto a la larga también van aumentando esa permeabilidad o esa porosidad de las membranas de los glomérulos y van dañando en forma progresiva los riñones y van aumentando de etapas, una etapa número 1, 2 y hasta llegar a la número 5, donde prácticamente se están filtrando solamente el 15% tienen de función renal. Y es ahí donde los pacientes pues penosamente y tristemente llegan a requerir de una diálisis, hemodiálisis o del trasplante. Y es donde nosotros queremos evitar. Con este tipo de información, de este tipo de contenido de salud, queremos informarle a todas las personas que sean diabéticas e hipertensos que acudan con su médico si ya tienes más de 5 años de evolución para poder evitar estos daños progresivos del daño renal precisamente. También, ¿cómo podemos nosotros detectar o qué podemos hacer como pacientes diabéticos poder detectar el daño renal o cómo podemos controlar la glucosa? Es importante que estés enterado de que si eres diabético se tienen que realizar prácticamente cada 4 o 6 meses un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. No nada más con los destroxis, con las determinaciones de azúcar en el pinchazo clásico en el dedo, con la tirita para ver el nivel de azúcar, ni la glucosa central. También tiene que estar acompañado de un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada nos va a dar a conocer cómo se ha comportado su glucosa en los últimos 3 meses. El nivel del parámetro, el rango que un paciente diabético debe tener es de menos de 7, el número o la cifra, para saber que el paciente está bien controlado de su glucosa y que no va a desarrollar un daño renal, ni retinopatía diabética, ni una alteración en sus arterias del corazón. Es por eso importante, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces tenemos que estar determinando y midiendo el nivel de hemoglobina glucosilada cada 4 o 6 meses para poder tener un buen control de sus niveles de azúcar o glucosa. Debe de acudir con sus médicos, ya sea endocrinólogos y médicos especialistas, para determinar si el paciente requiere de tratamiento, ya sea medicamentos como hipoglucemiantes vía oral, como metformina, glibenclamida o insulina en determinado momento, y muchos de los hoy en día muy novedosos medicamentos como la dapaglifosina, que son medicamentos que ayudan a disminuir o estabilizar los niveles de glucosa y también ayudan a que la función de los riñones sea mejor, disminuyendo esa hiperfuncionalidad
y evitando que se cansen en forma muy precoz los riñones. Esta dapaglifosina es importante que también sea prescrita por su médico de confianza y así poder evitar las complicaciones de la diabetes. Es sumamente importante estar muy apegado con su médico y estar haciendo sus estudios de laboratorio en forma periódica para entonces así saber en qué etapa del daño renal se encuentra y si no se encuentra, evitar que vaya a pasar a evolucionar un daño renal. Siempre la medicina preventiva es la mejor opción y nosotros siempre lo recomendamos porque la gran mayoría tristemente llegan en una etapa 5 cuando ya se requiere la diálisis en forma urgente o el trasplante de riñón. Así que conmemorando en estas fechas de la diabetes, nosotros hacemos énfasis que es importante hacer ejercicio. Ya habíamos hablado entonces de cómo podemos controlarla. La podemos controlar a través de determinaciones de laboratorio como la medición de la hemoglobina glucosilada, pero los parámetros el tratamiento que no implica ningún medicamento como la metformina o la insulina es las recomendaciones que te vamos a hacer y lo hacemos de todo corazón. Si eres una persona diabética y tienes sobrepeso, necesitas tener un régimen de alimentación, tienes que acudir y apoyarnos con un médico o una persona que es un licenciado en nutrición clínica, que es importante la clínica para cuidar tus riñones, tu función renal y también te dé y te apoye en unos menús especiales para evitar caer en la rutina y tener una alimentación más sana. El ejercicio mínimo caminata de 30 minutos a 40 minutos diarios es importante para ir quemando, por así decir, la glucosa que has ingerido, ya sea por frutas, y esas no se transformen en colesterol y no vayan a obstruir tus arterias y no vayas a desarrollar hipertensión y daño renal. Entonces el ejercicio, la alimentación sana y también es muy importante estar acudiendo con tu médico para estar midiendo tus niveles de glucosa. Si es necesario medicamentos o no, ya los va a determinar individualizadamente cada paciente con su médico, porque no todos requieren de insulina, no todos requieren de tratamientos de vía oral, hay unos que requieren más insulina. Así que es importante estudiarte oportunamente y también otras recomendaciones si eres diabético, tienes sobrepeso, pues lo que ya dijimos, pero si aparte eres fumador, es importante dejar el tabaco porque se ha confirmado que los pacientes que fuman y tienen sobrepeso y son diabéticos rápidamente van a desarrollar una obstrucción más rápida de los vasos sanguíneos microscópicos como son los del corazón, los del cerebro, los de la retina, de los pies también y obviamente de los riñones. Así que es importante dejar el tabaco para evitar las complicaciones de la diabetes y todo este tema del daño renal crónico. Mi estimado Raimundo, se ha acabado el tiempo, pero hemos abordado el tema y haciendo énfasis de lo importante de cuidar tu salud, de cuidar tus niveles de glucosa. Si eres una persona que tiene sobrepeso y no te has hecho resultados de laboratorio, te invito a que te cuides, cuida tu salud, cuida tu familia y ayúdanos a compartir toda esta información, todo este contenido de salud a tus amigos o a tus familiares para poder así tener una sociedad más sana. Nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace en nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.